Si hay una pregunta que ronda la cabeza de muchos seguidores de los deportes de contacto, esa es: ¿cómo es que algunos luchadores que en ocasiones ganan decenas y a veces hasta cientos de millones de dólares en su carrera pueden acabar en aprietos económicos o en la ruina? Buena pregunta. Bueno, esto no es en todos los casos y no existe solo una respuesta a esa pregunta, ya que las causas pueden ser variadas y cada caso es único, pero hoy, en putadas de ser un peleador, pese a que esto se puede aplicar a todos los deportes, vamos a revisar algunas de las causas más comunes que han servido para que muchas leyendas del mundo de las hostias perdiesen mucho de aquello por lo que se partieron la cara. Esta información vale millones. Así que tomad notas y vamos allá. La gran mayoría de peleadores, al menos por ahora, y con contadas excepciones, suelen venir de ambientes pobres. Estos hombres, y en algunos casos mujeres, deciden apostar por las habilidades que han desarrollado a la hora de pelear con el fin de salir adelante en la vida. Y esto es algo digno de admirar, sabéis que yo lo admiro, que no quede la menor duda, pero en el mundo de los deportes de contacto, venir de un ambiente de pobreza es para muchos como que una invitación para que se aprovechen de ellos. Y en otros casos, una excusa para el luchador de despilfarrar, excusándose en que en algún momento de su vida nunca tuvo nada y es momento de disfrutar. Pero la cruda verdad es que no tienen la más mínima idea de finanzas. Un campeón o un luchador popular que genere pasta ve una montaña de dinero y se cree invencible y puede llegar a pensar que la fuente es inagotable, que si gasta ese dinero puede volver a pelear y hacer más. Y eso es cierto durante un tiempo. Este síndrome del nuevo rico es una condena psicológica. La gran mayoría de personas a las que les pasa esto vive exclusivamente en el presente, porque su cerebro, condicionado y entrenado durante años de no tener nada, no procesa y no quiere procesar el concepto de un mañana lejano. ¿El resultado? Según Sports Illustrated, al igual que en otros deportes, como decía antes, los deportistas queman alrededor del 80% de ese capital antes siquiera de distinguir entre un activo que genera riqueza y un pasivo que la destruye. Adentrémonos ahora en la segunda causa de la ruina de un luchador que muchos simplifican como despilfarro, pero que requiere de un análisis más frío, más preciso, más como tu ex cuando te dejó. Bueno, gracias por recordármelo. Cuando decimos despilfarro, no hablamos simplemente de la compra impulsiva, de joyas o de deportivos. Hablamos del gasto operacional inherente al estilo de vida del campeón, o del luchador, o del boxeador, o del deportista, o del nuevo rico al que le toca la lotería. Un concepto que engloba una economía paralela y bastante parasitaria. Veréis, una persona, y aquí lo representamos como un peleador de cualquier disciplina que genere dinero, los Conor McGregor y Floyd Mayweather de la vida, no solo deben financiar a su propio tren de vida. Cuando el dinero llega y sin que se den cuenta, de pronto están cuasi obligados a costear la vida de sus amigos de la infancia, sus primos lejanos, sus parientes, sus conocidos y, por supuesto, managers a veces incompetentes que se aferran a su éxito. A esto se le suele llamar tasa de amigos, un impuesto no escrito que puede llegar a consumir hasta un 30% de sus ingresos brutos antes siquiera de que el fisco tenga su tajada. Y el fisco siempre tiene su tajada. Este gobierno no va a subir los impuestos. Y ojo, hay otras prácticas que entran en esta movida de la tasa de amigos, pero esa de mantener a todo un grupo suele ser la que destruye las finanzas de bastantes deportistas, sobre todo cuando tienen unos grandes ingresos pero todavía no están en el top. Y pudiese poner el ejemplo de Mike Tyson, que gastaba cantidades enormes de pasta en personas que no tenían ningún tipo de valor en su preparación ni en su vida deportiva. La historia os lo dejo por aquí, pero para que os hagáis una idea, tenía un tío contratado pagándole 300.000 pavos al año solo para que en las ruedas de prensa gritase guerra de guerrillas. ¿What? Sí, esto es solo un dato, pero la verdad es que Tyson gastaba una cantidad absurda de dinero y de hecho se arruinó varias veces y varias veces peleó para volver a conseguir bastante pasta y volver a arruinarse. $4.5 million on automobiles and motorcycles. Give automobiles to 15 women, 2 men. Spend $240,000 monthly in just walking around money. Nearly $100,000 a month on jewelry and clothing. Esta es quizá la causa más sombría y desgarradora de todas. Si las dos primeras se encargan de estrangular financieramente al atleta, esta ataca la esencia misma de su humanidad, su salud mental
y su capacidad de juicio. Muchos deportistas, no importa la disciplina, pueden terminar consumiendo sustancias. Y no me refiero a las que mejoran el rendimiento, sino las recreativas. Y casi siempre las razones por las cuales terminan probándolas son las mismas. Algunos para experimentar, otros, bueno, sobre todo aquellos que se dejan cegar por la fama y las fiestas, y la introducción a ese nuevo mundo al que antes no tenías acceso, pues puede terminar por corromper. Otros dicen que porque necesitan algo que les dé energía y algunos más porque pues alguna mujer les ofreció y cayeron. Sí, cómo no. Independientemente, muchos terminan dependientes del efecto que les da esa sustancia y empiezan a gastar grandes cantidades de pasta en la misma. Y como si eso no fuese suficiente, el efecto que tiene la droga o el alcohol en el cerebro no te deja pensar con claridad. Y es ahí donde empiezan los problemas. Firman cosas que no deberían, compran otras que no necesitarían, de repente viene tu primo con alguna idea de negocio espectacular y decides patrocinarlo y poco a poco la cuenta del banco se va vaciando. Y aquí podemos poner el caso de Julio César Chávez, que perdió mucha pasta por culpa de sus múltiples adicciones y malas movidas que hizo bajo los efectos de las drogas. Yo pensé que podía parar, pero ya no pude parar, ¿me entiendes? Si duraba un mes sin consumir, después eran 20 días, después ya no me levantaba a correr como debía ser. Muchas leyendas del pasado perdieron dinero por culpa de managers que lo único que querían manejar era la cuenta bancaria de su representado. Boxeadores como Joe Louis tuvieron que vivir esto en carne propia, pues su representante Mike Jacobs hizo mal uso del dinero del campeón y este terminó causándoles serios problemas con Hacienda, pasando décadas tratando de solventar la deuda, porque recordad que el lema de Hacienda es que siempre cobra sus deudas. Mike Tyson y Muhammad Ali también vivieron algo parecido, pero con Don King, promotor que les habría jugado sucio a ambos púgiles en movidas de contratos y reparto de ganancias. Mike, por ejemplo, dice que King le habría robado unos $100 millones. Boy. Y en el caso de Ali, por ejemplo, fue hasta más grave si cabe. Le hizo salir del retiro, pelear en mal estado de salud y quedarse con más dinero del que debía quedarse. Y lamentablemente esta suele ser una movida bastante común en el mundo de las peleas. Si revisáis algunas historias que tenemos vais a ver que ocurre más de lo que nos gustaría pensar. Sobre todo en el boxeo, ¿eh? La ley Ali en teoría existe para evitar que estas cosas pasen. Pero como toda mierda donde los políticos tienen que meterse, pues no es perfecta. Créanme cuando os digo que es mejor pelear con Usyk, Tyson Fury, John Jones y la versión anabolizada de Alistair Overeem que tener que pelear en un juzgado o peor aún, deberle pasta a este vampiro chupasangre lleno de hijos de puta que cobran comisiones, que es Hacienda. Papi, ¿para qué son los impuestos? Uy, pues para todo. Los árboles, el sol y hasta para los pícaros que no les gusta trabajar. Benditos sean. Muchos peleadores tienen un pequeño gran problema. Les encanta hacer el delicioso y como ahora tienen dinero y fama, pues pueden permitirse comer carne de primera, modelos, actrices, cantantes, enanas. El problema viene cuando estas relaciones dejan hijos de por medio o terminan arruinando la relación que tienen y esto acaba en divorcios. Allí el luchador tiene que enfrentar varias demandas, ya sea que la mujer quiere quedarse con la mitad de la pasta del atleta o porque la próxima madre de su hijo quiere manutención para los hijos de este o porque llegan denuncias de violación. Este panorama se puede repetir varias veces en la vida del mismo. Mirad el segundo volumen de La caída de Conor McGregor y cada demanda y cada manutención es dinero que se va para no volver. Uno de los casos que se me viene a la cabeza es Evander Holyfield, quien tuvo 3 divorcios y 11 hijos con 6 mujeres distintas. Y esto le llevó a perder un aproximado de varias decenas de millones de dólares en arreglos matrimoniales y manutenciones. También está Tiger Woods, quien desde luego donde más pasta perdió fue por movidas de este estilo. Por otro lado, la vida fiscal de un peleador de élite es un auténtico infierno contable, ¿eh? Y aquí va un ejemplo. Si un boxeador mexicano pelea en Las Vegas, tiene que pagar impuestos federales estadounidenses. Si luego defiende su título en Canadá, se le suman impuestos canadienses y provinciales. Y esto sin contar los impuestos de su país de origen que va a querer su tajada cuando éste regrese. Los impuestos son un robo. El error más común y a menudo fatal es no realizar los pagos a cuenta de forma inmediata, confiando en un gestor generalista que no entiende la complejidad fiscal del deporte internacional. O peor aún, en un manager que retiene los fondos para gestionarlos, o lo que es igual, quedarse con la pasta. Cuando Hacienda o su equivalente en otros países decide cobrar esta deuda diferida, lo hace o lo intenta hacer no solo por el monto original, sino con unas cuantiosas multas e intereses acumulados que pueden duplicar la deuda en apenas unos meses y
dependiendo del país, puedes acabar hasta en la cárcel. A veces, la misma Hacienda decide guardar silencio para dejar que la pasta se acumule, la deuda crezca y de pronto, pues, una deuda de 1 milloncete puede terminar en unos 7 o 10 fácilmente. Tyson, por ejemplo, que este vídeo parece que sale mucho, terminó debiendo unos 17 millones de dólares en impuestos. Hace poco, Mike Perry salió a declarar que debe $800.000 en impuestos, una cifra considerable, y de acuerdo a él, esto ocurrió porque su equipo no supo gestionar los pagos con Hacienda. ¡2 por 1 en burros! Aparte de esto, hay otros que tratan de evitar que esto ocurra y deciden invertir, pero como no tienen una buena educación financiera, se fían de personas que no deberían fiarse y acaban siendo estafados, o invierten, pues como decía antes, en el negocio del primo que cuesta un pastizal y no da nada de dinero, se endeudan y terminan en la mierda. Bob Sapp es un gran ejemplo de esto, que perdió su pasta a la hora de invertir. Michael Jordan también. Afortunadamente, cada vez son más los peleadores que se educan con respecto a los temas financieros. Conor McGregor, por ejemplo, ha sabido invertir muy bien. Otros ya no simplemente gastan su dinero como si no hubiese un mañana, sino que invierten. Sean O'Malley, por ejemplo, invirtió en bienes raíces y ahora tiene varias propiedades en renta y hace un buen dinero con esto. Y así como este ejemplo hay muchos más, pero la realidad es que siempre habrá algún deportista talentoso que obtendrá fama y fortuna y que va a terminar mal económicamente. Quisiera que no, pero lamentablemente mientras la persona caiga en algunas de estas prácticas que hemos mencionado, corre el riesgo de que pase. De hecho, muchas fortunas que se pierden, y ahora ya hablo en general, no es porque ocurra generalmente una, sino porque estas causas se suman y se convierten en una espiral de decadencia que les funde la cuenta. Lo bueno es que para evitar que esto ocurra, el primer paso es educar. Así que si conocéis a alguien que está despuntando, mándale este vídeo. Si no lo quiere ver, le metes un sopapo. Tienes mi permiso. Y yo no digo esto porque yo haya sido ningún sabio, porque en su día yo también me arruiné. Y no es que yo haya ganado millones con el deporte, sino que trabajando durante años ahorré. Y luego me fié de las personas que no debía fiarme, invertí donde no debía invertir y me quedé a cero. Mis ahorros, mi dinero. Pero vosotros sed más sabios que yo y aprended de los errores de los demás. No olvidéis decirme en los comentarios qué otras razones creéis que existen por las cuales un luchador pierde toda su pasta. Y nos vemos en el próximo, gente. Gracias por estar ahí.